Amén. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a seguir meditando, como mencionamos, sobre los atributos de Dios. Hemos estado viendo ya bastantes: el amor de Dios, la verdad de Dios, entre otros. Hemos también meditado algo de su esencia, de su naturaleza, de lo que Dios le interesa y cómo se ha manifestado de diferentes maneras. Y hoy vamos a ver sobre la soberanía de Dios. Pero primeramente, para entender un poco más acerca de la soberanía de Dios, que tampoco voy a decir nada que no sepamos, nada que no hayamos dicho antes. En otras ocasiones hemos estudiado ya esta serie, los atributos de Dios, creo que hace 2 o tal vez 3 años. Pero también hemos visto de manera indirecta estos atributos, este atributo de Dios. Y no voy a decir nada que usted no conozca, nada que usted no haya escuchado antes. Pero sí, la intención el día de hoy es reflexionar y meditar sobre cuál debe ser la actitud del creyente ante este atributo de Dios y cómo es de gran consolación para el creyente. Y si no tenemos ese efecto en nuestras vidas, tal vez no sea por falta de conocimiento, hermanos, por lo menos aquí la mayoría ya tenemos bastante tiempo, sea por algo que no hemos expuesto de manera correcta ante nuestro Dios. En algún momento, una de las de cartas que llegaron a compartir es Erasmo y Lutero, hace algunos siglos. Lutero dijo: tus pensamientos sobre Dios, Erasmo, son demasiado humanos. Y esto era una gran ofensa, porque Lutero no era una persona de gran renombre en ese momento, ni provenía de una gran familia, y Erasmo pues tenía su buen currículum, su buen nombre. Sin embargo, su declaración precisaba de una manera muy correcta de la concepción que tenía acerca de Dios. Y no es muy lejano esta afirmación que Lutero señalaba ante Erasmo de muchísimas de las iglesias o pseudoiglesias que hoy predominan. ¿Cuántos predicadores exponen un Dios demasiado humano? Y nosotros estábamos hace no mucho tiempo de esa manera tan deshonrosa, con concepciones muy alejadas de la verdadera naturaleza de nuestro Dios. Y si hay algún atributo que no se quiera hablar, sabemos que el amor se habla de manera exagerada, del amor de Dios, y se diluye para trastornarlo y hablar de otra manera. Pero si hay un atributo que no se quiere hablar mucho, es precisamente de la soberanía de Dios, porque lo ven como una amenaza, algo que atenta contra el libre albedrío. Si exponemos tanto de la soberanía de Dios, ¿dónde queda la libertad del hombre? ¿Dónde queda la capacidad de elegir? ¿Dónde queda mi inclinación hacia mis gustos, mis preferencias, mi capacidad de elección? Sin embargo, cuando usted busca muchos en internet materiales para estudiar, por ejemplo, acerca de la soberanía de Dios, se habla mucho de la responsabilidad del hombre, y hay bastante información de ello, buena teología reformada histórica, que la soberanía de Dios no disminuye en ningún sentido la voluntad del hombre, sino que precisamente Dios le da esa virtud de elegir, y es lo que vamos a meditar el día de hoy. También un estudio correcto de las Escrituras nos dará un enfoque adecuado de cómo opera la soberanía de Dios y cómo funciona la elección la voluntad, de libre voluntad del hombre, aunque de alguna manera sí está limitada, como también hemos expuesto en otras ocasiones, aquí de manera directa o indirecta. Dice Salmo 50:21, pensabas que de cierto sería yo como tú, y esto respaldando lo que Lutero señalaba a Erasmo. ¿Pensabas que yo era como tú, Israel, o tú, hombre? Yo no soy como tú. ¿Sí? Y recuerdo, cuando yo comenzaba a ir a una iglesia bautista, hace ya muchos años, tenía 12 años,
ya casi 20 años, y hay una imagen que jamás voy a recordar. Yo en ese entonces había hecho muchas veces mi decisión, como el decisionismo que conocemos todos. Sin embargo, no había nada en mi corazón, pero recuerdo algunas cosas. Y hay una imagen que tal vez, yo creo que la que tengo más presente en una reunión de oración, como se acostumbra, peticiones, y comentaba una mujer, pues yo tengo una petición y me voy a poner un poquito exigente. Y yo pensaba, bueno, un poquito exigente tal vez con la iglesia, pero no, me voy a poner un poco exigente para con el Señor, para con el Dios soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero pedir pues para que mi hijo tenga buena salud. No recuerdo bien el contexto, pero pedía por salud. Y a pesar de que pues yo era muy pequeño, no solamente en edad, sino en una madurez mental, sino también en mi conocimiento de la palabra, y que no había ningún fruto, y pasaron muchos años para que hubiera un fruto, yo sabía y entendía que lo que esta persona, esta mujer estaba comunicando no era bueno, era una ofensa. ¿Y con qué derecho va usted, persona, a exigirle a Dios algo? Al tiempo, y esa es una imagen que me acompañó, me ha acompañado hasta el día de hoy, y de vez en cuando recuerdo esto, y en ocasiones yo no he sido muy diferente a esa persona, que ella se atrevió. Qué valor de esta persona para decirlo. Probablemente, muy seguramente sea por falta de desconocimiento, porque no conocía a Dios. Espero en el Señor que ahora sí le conozca o se haya arrepentido de esa actitud. Sí, de esa actitud. Pero en ocasiones yo también he actuado de manera negligente como esta persona. Dios no es como nosotros, no es como un buen amigo, un buen vecino que tal vez quiere barrernos ahí la banqueta, o con una persona en algún momento nos puede hacer algo para ayudarnos. Hay personas así, pero Dios no es así, para nada, está muy lejos de ello. Dios se guía por principios, como también hemos meditado anteriormente en los anteriores atributos. No se guía por sentimentalismo, sino que tiene principios. Y qué importante es esto, hermanos, que cuando uno comienza a ver el carácter de hombres piadosos, o incluso hombres de negocios, no vamos a poner en tela de juicio su integridad moral, pero cuando meditamos en cómo es su vida, cómo se ha conducido, ha sido más por principios que por sentimentalismo. Incluso también podríamos hablar de hombres malos, perversos, que se han guiado por principios y no por sentimentalismos, y han podido llegar a concretar sus metas. Y creen que Dios puede guiarse de esa manera, de esa forma, pero están muy lejanos de poder comprender cómo es que realmente Dios opera dentro de sí mismo. Está muy lejano de los moldes humanos, y cuando nosotros queremos entender y queremos encasillar a Dios en los moldes humanos, comenzamos a despedazar sus virtudes, a diluir su sustancia, a cambiar su esencia, y queremos encasillarlo. Eso es imposible. Más bien Dios nos encasilla a nosotros. Él, como la fuente de toda la verdad, de lo que emana de todas las virtudes, no hay nada que lo pueda encasillar. Él es infinitamente vasto y suficiente, y una mente carnal no lo puede entender todo. Y quien tiene todo el poder puede hacer todo lo que quiere, y su voluntad no se ve limitada ni es afrentada. Y eso es algo que puede reclamar el verdadero Dios, decir: yo he hecho todas las cosas, yo tengo todo el poder, hago todo lo que quiero y nada se me es resistido. Ese es el único ser que puede tener la potestad, el derecho de ser llamado Dios. Y cuando recordamos, hermanos, esa expresión, meditamos, cuando dice Rey de Reyes y Señor de Señores, no dice Rey de plebeyos o Señor entre jóvenes, o como dueño. La palabra Señor pues habla de dueño.
sino que se le compara con las máximas figuras. Usted puede pensar la más grande figura que hay, ¿sí? Pero Él sobrepasa, no solamente Él, sino todas las figuras o nombres que usted puede imaginar o pensar. Él sobrepasa todo eso y hace todo como Él lo desea. Dice Salmos 2:9, como vasija de alfarero los desmenuzarás, es decir, a todos los que ha creado, a toda la creación, todas sus criaturas. También dice el mismo Salmos capítulo 2, en el versículo 4, que el que mora en los cielos se reirá de ellos. Es decir, quieren afrentarle, quieren tener un acto de rebeldía ante el Rey soberano, el Dios soberano. Él solamente se ríe y tú te jactas que harás algo contra mí. No hay nada que podamos hacer contra Él. Él es supremo absolutamente, Él es universal. Mientras que las personas ahora tienen muchos esfuerzos y deseos por trastornar lo que es verdadero, su palabra es como la roca firme que perdura y prevalece por siempre y para siempre. Ahora quieren imponer que la verdad es relativa, es privada, es de acuerdo a lo que yo creo y pienso que es, pero la verdad siempre ha sido universal porque Dios lo ha establecido desde antes de la fundación de este mundo. Y meditemos en esta expresión en Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres exaltado por cabeza sobre todos, y tú reinas sobre todo. Hermanos, qué expresión tan profunda. Los títulos de Dios, la magnificencia, el poder, la gloria, tú eres exaltado cabeza sobre por todos, y tú reinas sobre todo en el presente, en el pasado y lo porvenir, siempre Él reinando, aun cuando la creación, cuando lo que Dios creó se vio manchado por la rebelión de los ángeles en el cielo y fueron desterrados, aun cuando la cabeza de estos ángeles rebeldes atentó contra la naturaleza, la esencia inicial del hombre y cayeron, jamás ha estado en duda toda la magnificencia, todo el poder de Dios. Jamás han quedado comprometidos los planes de nuestro Dios. Él tiene el control de todo porque Él es soberano y nada escapa de Él, ni siquiera un cabello de nuestra cabeza puede ser tocado sin que Él tenga conocimiento y dé permiso. ¿Y cómo sabemos esto? Pues recordamos la vida de Job. Incluso la semana pasada meditamos sobre ello. Satanás quería hacer muchas cosas y le está diciendo a Dios, dame permiso, yo te voy a demostrar que te estás equivocando con Job. No es como tú crees que es. Y le permite, pero le restringe, hasta aquí llegarás, y nuevamente y va y le pide permiso. Y vemos cómo Dios tiene el control de todo el tiempo. Job lo sabe bien, dice en capítulo 23 y versículo 13 del libro de Job, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Su alma deseó. Nosotros decíamos muchas cosas, y yo recuerdo cuando era niño y pasaba por una juguetería, yo quiero ese juguete, y pasaba por otra juguetería, y a lo mejor me compraba el anterior y quiero ese juguete también, ¿verdad? Bueno, cuando Dios desea algo, lo cumple, y sabemos que Él no es caprichoso, pero cuando Él se determina algo, lo hace, y sabe cómo hacerlo, en qué tiempo, en qué momento, sabe cómo ver las piezas, que todo quede a la perfección. Él jamás ha abandonado ninguna de sus ideas, y como dije en otras ocasiones, cuando hay un dicho, una expresión, dijo un hombre, cuando Dios dice hoy, Él ya lo dice, bueno, pues mañana. Hoy no va a ser porque Dios ya dijo que hoy va a hacer sus planes, y mañana, y si Dios dice que mañana, pues entonces Él ya lo va a decir, pues pasado mañana, ya veremos, ¿no? No al revés, no al revés.
También dice Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios ya sabe todo lo que Satanás quiere hacer. Y Dios está consciente de todas las cantidades que quiere hacernos. ¿Cómo sabemos esto? Lo vemos con el Señor Jesucristo, con Pedro. Pedro, yo he rogado por ti. Yo sé lo que va a ocurrir. Y previamente no le estaba diciendo, y nuevamente estoy repitiendo lo que se hablaba la semana pasada. Ora para que no entres en tentación, prepárate porque la prueba vendrá. La prueba vendrá. Y se lo advirtió. Pero aún así, Dios permite eso. Y le dio una zarandeada. Compartían, creo que en la semana, de cuando Pedro, pues después de este suceso, ¿verdad? Que traiciona al Señor Jesucristo, después de oír cantar el gallo, pues después que cada gallo que escuchaba, ¿verdad? Cantar o hacer lo que él hace por las mañanas del gallo, pues entraba amargura. Dios también sabe eso, es consciente de ello, pero hay un propósito para todas las experiencias y sufrimientos que tenemos, y Él está detrás de todo esto de alguna manera, hermanos. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, dice Salmos 115:3. Y Proverbios 21:30 dice que no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Usted puede decir, ¿por qué Dios me permitió atravesar por esta situación? ¿Por qué? Bueno, hay un propósito, hay una sabiduría, un conocimiento que Dios tiene, y que de una manera va a utilizar esto para bien, para el extendimiento de su reino, y para los que aman a Dios, todo resulta para bien, todo es bueno. Y sabemos que la prueba, el sufrimiento produce paciencia, ¿verdad? Y es en las pruebas nos somos expuestos y nos podemos examinar más. Bueno, debemos examinarnos más, ¿sí? Y tener más intimidad con Él, tener un mayor acercamiento. Vemos en Éxodo 14, ¿sí? Que Dios quiso que el mar rojo se dividiera para que pasaran las aguas. Las aguas no fueron impedimento para salvar a su pueblo y sacarlo de la tierra de Egipto. También vemos como en Isaías, bueno, cuando así lo ordenó, el sol se detuvo en Josué 10. En Isaías 38:8 nos dice que el sol retrocedió 10 grados. También vemos su soberanía y su supremacía y todo su poder, su omnipotencia, que hizo que los cuervos llevaran alimento a Elías, como dice 1 Reyes 17, e hizo nadar el hierro, flotar el hierro sobre las aguas en 2 Reyes 6. Cuando Daniel fue echado a las fosas de los leones, nada le ocurrió. Y cuando estos hebreos jóvenes, estos hombres fueron arrojados a las llamas, ¿qué ocurrió? ¿Fueron quemados? No, fueron totalmente protegidos. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Jehová así lo quiso, y Él hace todo lo que quiera en los cielos, en la tierra, en el mar, en todos los abismos, como dice Salmos 135:6. Y una de las pasajes que más me asombran, esto es de asombrarnos, pero uno de los que personalmente a mí me asombran más, me ha cautivado, me ha llamado más la atención, es esta ordenanza de 3 veces al año irán todos los varones. Sí, eso lo vemos en Éxodo 34, y le invito a meditar en esto, que 3 veces al año todos los varones de Israel debían abandonar sus hogares y subir a Jerusalén. ¿Qué iba a impedir que cuando todos los hombres, hermanos, todos los varones que podían pelear y defender sus hogares, su nación, qué impediría que si llegaban pueblos enemigos, podían llegar y saquear todos sus bienes, destruir sus hogares, llevarse a sus mujeres y a sus niños y todas sus riquezas? Que sabemos que Israel tenía muchos enemigos. Y no solamente ocurrió una vez o una vez al año, sino 3 veces al año. 3 veces al año. Sino la mano del Dios Todopoderoso impidiendo, restringiendo, ¿sí? Que
llegaran estos pueblos enemigos, o quizás se les ocurriese, tal vez ni estaban enterados, o si estaban enterados, pues mayor asombro, ¿verdad?, que no iban a atacarlos. ¿Y cuál era la actitud de estos hombres? Ellos cumplían con su deber porque conocen a este Dios que es tierno, amoroso, misericordioso, que es de gracia, que es lento para la ira, el Padre de todas las misericordias, pero también es poderoso, es soberano, y que lo que Él dice se hace. Y ellos, siendo conscientes de eso, iban 3 veces al año a presentar, a rendir tributo a su Rey, a su Dios, a su Salvador, y ellos tenían la experiencia. Por eso se nos dice, o vemos que Israel recuerda todas las maravillas que Él ha hecho, porque eso es un alimento, es una cápsula para fortalecer, en este caso, nuestro sistema espiritual, nuestro sistema de creencias. No olvides todas las maravillas, Israel, que tu Dios Todopoderoso ha hecho, que es su voluntad ayudar, que es su voluntad proveer, que es su voluntad proteger. La victoria está garantizada con Él. Y Dios todo lo que quiere lo inclina hacia Él, inclina la balanza en favor de Él. Y hermanos, si usted, sus ideas, sus planes, si mis planes son de acuerdo a los de Dios, tenemos la victoria garantizada. Y ahí está la clave, ¿verdad? Conformar nuestro corazón a como el Señor quiere que sea este Dios soberano. Y aquí parecería que, bueno, estamos exaltando demasiado esa supremacía, su soberanía, su poder, y esto anula entonces mi capacidad de decidir si todo se inclina hacia Él. Sí, de alguna manera es natural pensar esto, no digo que no. Dice Efesios 1:11, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Él puede utilizar todo lo que es virtuoso para su favor, pero también, hermanos, todo lo que es deshonroso para su favor. Sabemos que está designado, determinado, vasos, recipientes de justicia, pero también hay recipientes, y estoy hablando de personas que han sido designados para ser echados en el lago de fuego, y eso le va a traer gloria y honor, y va a magnificar sus virtudes, su justicia, su santidad. Y Dios sigue siendo justo, bueno y santo. Los hombres sabemos que podemos decir, voy a hacer esto y aquello, y me va a salir de esta manera, y en tanto tiempo, y voy a tener tanta ganancia, o voy a ser muy conocido, pero olvidan lo que dice en Santiago: iremos a tal ciudad, y estaremos allá 1 año, y traficaremos y ganaremos, pero en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Y sabemos que es algo que se dice mucho en nuestra cultura, pero ¿cuál es el peso que tiene esto? ¿Cuál es la importancia, la relevancia que tiene esto? Si el Señor quiere, lo haremos. Si Él no quiere, no. Si el Señor quiere, este negocio va a prosperar. Si el Señor quiere, ahora comparte el Evangelio, va a dar mucho fruto, o tal vez en 10 años, pero porque así a Él le ha agradado. Sabemos historias de misioneros, cuántas cosas han dejado atrás, y es increíble la vida que han llevado. Y la mayoría no el primer día hubo fruto, hasta los 3, 4, 5 años. Hermanos, es mucho tiempo, ¿verdad? Pensamos, y Señor, ¿por qué no me das un poco de motivación y más rápido me da resultados? Eso me va a ayudar a motivarme. Quiero que los pecadores sean salvados, pero hay que entender algo, hermanos. No vamos a llevar el Evangelio a África solamente porque quiero que ellos se salven, sino es para glorificar a Dios. Y hermanos, de alguna manera, ya en muchas partes de África ya conocen el Evangelio, ¿sí? Unos pobrecitos, ¿no, hermanos? Que muchos ya conocen, ya están bien adoctrinados. No solamente es que conozca el Evangelio, pero
trato de decir que no humanicemos tanto, no caigamos tanto en sentimentalismo, ¿sí? Sino que vamos a hacer algo porque Dios quiere que lo hagamos, y si Él quiere que rinda fruto en ese momento, ocurrirá. Como cuando usted tiene su devocional, y eso es algo que en ocasiones lo hemos compartido, y que en ese momento o estoy muy distraído, o estoy a lo mejor muy despierto, pero no entiendo lo que dice el texto, o peor aún, pasaron 2-3 horas y ya no recuerdo nada, y nos desanimamos. Pero no depende de nosotros. Nuestra responsabilidad es confiar, hacer lo que toca, y el Dios soberano, cuando Él vea adecuado, dará el fruto, dará, pues sí, el fruto, lo que queremos ver, algo palpable. Y no debemos desanimarnos, sino que nosotros debemos retomar los esfuerzos, ¿sí? Y ser diligentes en lo que se nos ha designado a hacer. Dice Salmos 31:15, en tu mano están mis tiempos. Otra expresión de nuestra cultura, los tiempos de Dios son perfectos. No tienen idea de lo que están diciendo, no saben el peso de esa expresión, pero el salmista aquí sí lo sabe. En tu mano están mis tiempos. Te está diciendo, yo no tengo el control de mi vida, yo no me otorgué la vida, ni yo decido cuándo se termina esta vida, ¿sí? Sino solamente tú, oh buen Dios. Entonces, la resolución que tiene el salmista, Salmos 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Debemos esperar en Él, en el Ser Supremo, en el Dios soberano. Dice Isaías 46:10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Daniel 4:35. Y hermanos, si usted tiene tiempo de meditar en un sermón de Charles Spurgeon, de Mateo 20:15, es verdaderamente hermoso. Más adelante estaré mencionando algunas cosas que él menciona, pero es realmente muy alentador, muy consolador meditar en este atributo. Y todos esos atributos son parte de su corona, pero quizás una de las piedras más grandes y preciosas y de mayor valor y peso que tiene es, por lo menos para el creyente, saber que Dios es soberano y tiene control de todo, tiene control absoluto de todo. Y Spurgeon en este sermón alienta a sus oyentes a descansar, porque podemos proclamar un Dios que está sentado en el trono que controla todo. También advierte sobre aquellos que pues prefieren tener un control total de sus vidas y van a intentar callarlo y censurarlo, y que no se proclame este atributo de nuestro gran Dios. No es algo que les agrade, y para el hombre demasiado civilizado o muy humanista o progresista no son buenas noticias, Pero para nosotros que sabemos que somos frágiles, somos débiles, estamos limitados, muy propensos a caer, después de haber caído un segundo atrás podemos volver a tropezar y caer. Esto es algo de mucha consolación. Debemos meditar muy bien acerca de que estamos en una naturaleza que cambia. Meditemos en esto en los ángeles. Cuando Dios los creó, designó a algunos que iban a ser un estado incondicional, que estos no cambiarían, es decir, que no se rebelarían contra Él. Pero hubo otros que fueron determinados según su decreto, desde cuando estaba planeando el mundo hacerlo, que iban a caer. ¿Por qué ocurrió así? Porque a Él le agradó de esta forma.
no eran inmutables. Y si algunos no han caído los ángeles es porque Dios los sigue sosteniendo. Si Dios pestañea, bosteza o se va a echar una siesta, no es que todo se detiene, hermano, es que todo absolutamente se cae. Pero sabemos que esto no es posible, no va a ocurrir jamás que tenga Dios un descuido, un desliz y todo venga abajo. Entonces, tenemos esta situación que Dios colocó a algunos en una situación cambiante y otros no. A Dios le pareció bien colocar a Adán en el Edén, en una situación, estado perfecto, justo y bueno delante de él, pero en una situación que podía cambiar y sabemos que ocurrió así. Entonces, vemos la soberanía de Dios aquí manifiesta, pero también vemos la responsabilidad, el libre albedrío, esa situación que el hombre puede decidir hacer lo que Dios le ha determinado o ir en contra de lo que el Señor le ha dado, le ha impuesto. Y eso es correcto, hermanos. No es que Dios tenía que haberlo hecho porque era lo correcto así, sino que lo que Dios hace es lo correcto, ¿sí? No era que para que todo tuviera un buen efecto, un buen sentido, Dios tenía que haberlo hecho de esa manera para que todo fuera bien. No, es que si Dios lo hizo así, era lo correcto. Puede ser que Dios hiciera otras cosas, lo hiciera de otra manera, podría ser, pero Dios lo ha determinado así porque es la manera que le traerá más gloria, más honor y cumplirá pues todos y cada uno de sus propósitos. ¿Y quién puede contender contra él? Dice Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿Qué haces? Dirá el barro, ¿qué haces? Eso sabemos que naturalmente no ocurre, pero debemos recordar que nosotros de dónde venimos, porque estamos compuestos, de dónde hemos sido creados y hechos. Es Dios siempre ejerciendo su soberanía, el que impone y restringe, pero también otorga, como hemos mencionado, que la base de la responsabilidad del hombre está parada sobre la soberanía de Dios. Él le da la capacidad de elegir y de hacer. Y mientras estudiaba esto pensaba mucho en lo que es una familia, ustedes varones como hombres de hogar, como cabezas. Ese es su pequeño reino. Es su pequeño reino. Ustedes son cabezas. Ustedes tienen la responsabilidad de elegir, de decidir lo que consideran mejor para su familia, y esperemos que pues siempre tomemos decisiones de acuerdo al consejo de Dios. Esperemos que siempre sea así. Y qué bueno es nuestro Dios, hermanos, que ahora pues sabemos que pues este siglo ha levantado muchos movimientos, esfuerzos por destruir la familia y atentan contra ella. Pero Dios ha considerado bueno que el hombre tenga su familia, su pequeño reino, ¿sí? Y que de alguna manera los hijos puedan ver un pequeño reflejo de lo que Dios es en sus padres como autoridad. Si la mujer debe someterse al hombre, no es porque es bueno en sí, sino porque Dios ha decidido que así sea. Dios soberanamente lo ha determinado y ahí entra la responsabilidad del hombre. Entonces es bueno porque Dios lo ha determinado así. El que no comiera Adán y Eva de un árbol y lo demás sí, que fuera bueno o malo algo, es porque Dios lo determinó. Y entra ahí la voluntad del hombre decidir qué hacer. Entonces vemos que su responsabilidad no está restringida por lo que Dios le permite hacer. Y cuando vemos que Israel pues llega a matar a los enemigos, o no solamente matar a los enemigos, sino extraer ciertas joyas preciosas, ¿eso no sería robar? Es una buena pregunta. Pero aquí Dios ha determinado, vas a hacer esto. Y porque yo te digo eso es bueno, eso es correcto, ¿sí? Entonces, todo lo que Dios determina es bueno. No es que Dios haya determinado hacer algo
porque era lo correcto, sino que Él impone lo que es bueno para el hombre y para Él. Ahora, hermanos, hay mucho que podemos decir acerca de lo que es la soberanía de Dios, muchísimas cosas, pero quiero meditar un poco acerca de lo que Spurgeon nos habla en este sermón, basado en Mateo 20:15, que dice: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. No me es lícito, comentaba en esta parábola. Spurgeon advierte de lo que los hombres quieren evitar que Dios sea soberano sobre todo, y le van a permitir a Dios que haga todo lo que quiera, siempre y cuando no altere, no afecte lo que su voluntad egoísta y personal desea. Si sentarse en el trono que es de Dios, que el poder no afecta a sus planes, al hombre natural no le interesa eso. Pero si sentarse en ese trono implica que va a dirigir, que va a orientar de otra manera su camino, entonces ahí ya va a responder: eso no es bueno para él, eso no es bueno, no le agrada. Sin embargo, el día de hoy pues no estoy entre hombres naturales, espero el Señor sea así, sino hombres y mujeres espirituales. Y la pregunta que debemos hacernos no es si conocemos esto, porque hasta el momento creo que no he dicho nada que usted desconozca, solamente estamos recordando, repasando algunas verdades que hemos conocido en este caminar cristiano. Sí, no he dicho nada que no conozcamos, pero la pregunta que nos debe llevar a desafiarnos, a confrontarnos es: ¿verdaderamente amamos a Dios en su trono? Todo el mundo quiere un Salvador, todos queremos el Salvador, queremos los beneficios, pero también encontramos virtud en su señorío. ¿También apreciamos su señorío? Queremos a Dios, pero lo queremos sentado en su trono. ¿Realmente estamos satisfechos? ¿Qué es que Él está sentado en su trono? Para ser más específicos, bueno, de entrada estamos contentos con lo que hoy nos toca vivir, con lo que Él nos ha permitido tener o conseguir o vivir. Estamos satisfechos con los dones, con los talentos que tenemos. Vamos a especificarlo más todavía. Bueno, con el cuerpo que tengo, con la salud que tengo, con la familia que tengo, con el trabajo que tengo, con el conocimiento que tengo, ¿sí? ¿Realmente hay satisfacción en ello? De alguna manera deberíamos responder sí, de otra manera sí, bueno, pero sé que debo trabajar más, esmerarme más en algunas áreas, en algunos elementos. Ahora hay algo llamado la justicia social, que peligrosamente ya está en las iglesias. Muy resumido, que me perdonen a quienes a lo mejor se va más del tema, que lo estoy resumiendo demasiado, pero el principio básico o el supuesto básico de la justicia social es que es injusto que algunos tengan más y otros tengan menos. El mundo es malo porque hay muchos hombres que tienen tan poco y demasiados otros que tienen muchísimas cosas. Eso no es bueno, eso está mal, hay que remediarlo. Si es la justicia social, entonces indiscriminadamente lo ven así. Pero ¿qué de lo que Dios verdaderamente ha permitido que otros progresen? Tantos hombres justos como injustos, ¿sí? Pero el Señor lo ha permitido así. Él ha repartido. A algunos les ha dado más, a otros menos. Algo que sí todos tenemos es un día más, por lo menos el día de hoy. Eso de manera justa o equitativa se nos ha dado, ¿sí? Pero a algunos Dios les ha permitido que acumulen más posesiones, o tengan más éxito, o cumplan más sus metas, ¿sí? Pero de nuevo, quiero aterrizar esto a hombres y mujeres espirituales, aquí en nuestra congregación, para irlo delimitando más todo ello. Sabemos nosotros que de Dios provienen todas las cosas, todas las virtudes, que Él controla todo, que Él lo designa de manera inteligente, de manera sabia y prudente.
sabemos que Dios quiere que utilicemos todo lo que poseemos para extender su reino, para el bienestar de la iglesia, de los hermanos, para ayudarnos los unos a los otros, para compartir en momentos de necesidad y acompañar. Entonces, ¿qué tanto de lo que Dios nos ha dado creemos que es suficiente para ponerlo por obra y dar a otros? ¿Qué tanto de eso somos conscientes el día de hoy? ¿Qué tanto de nuestras aspiraciones diarias van conforme a lo que Dios espera de nosotros? Yo no sé cómo es en todas las personas, creo que la mayoría, por lo que yo he escuchado en mi vida, han dicho que tienen sueños o una aspiración muy grande, un sueño, voy a llamarlo de esa forma. Yo no recuerdo haber tenido sueños. Quizás puedo básicamente detectar dos. El primero, tal vez no tanto como un sueño, pero sería lo que más se puede elevar sobre otras aspiraciones. Cuando era joven, pues me gustaba mucho jugar fútbol. Y yo, bueno, pues tal vez sería bueno ser futbolista, aunque no estaba muy convencido de ello. Quizás por algunas razones, como miraba el ambiente, había ciertas cosas que no me convencían, pero probablemente sea ello. Pero la segunda cuestión, la otra que tal vez podría determinar que sí sería un sueño, tenía la aspiración de tener un crecimiento profesional. No sabía qué iba a estudiar, qué iba a hacer, incluso ya estudiando tampoco tenía muy claro lo que iba a hacer, pero si hay algo que me gustaría mucho, que tal vez anhelo, no solamente por mí, sino dar la satisfacción a mi familia, para ser visto socialmente pues, en un buen estatus y tener cierta aceptación, tal vez tener mis buenos bienes y tener un nombre en la sociedad, pues sería tener un buen trabajo, sentirme competente, satisfecho con ello, desarrollarme. Eso sería. ¿Cuál es el problema con esto? Que porque realmente ha ocurrido así, no veo que eso está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un objetivo, o eres exitoso o fracasas, ¿verdad? No hay más dos, es muy fácil, es muy sencillo, ¿sí? Es muy sencillo. Y comienzo a darme cuenta que no se cumple y está esa sensación, fracasado, o estás fracasando, o se te está yendo, como dicen, el tren y el tiempo está ocurriendo y no me está dando, ¿sí? No estoy logrando conseguir eso. Con lo de ser futbolista, pues me di cuenta que no dolió, entonces no era un sueño, eso me di cuenta rápido. Probablemente no era lo que aspiraba. Pero esta cuestión sí. Y no hace mucho platicaba con algunos de ustedes, abriendo mi corazón, compartiendo un poco de esto, entre otras cuestiones. Pero tiene una cosmovisión de hombre natural, no hay ninguna duda, has fracasado en ese sentido, pues cambia de aspiración, no hay problema, vuelve a empezar. Pero siendo, otra vez, un hombre espiritual, una persona que conoce el Evangelio, ¿esa es la manera correcta de darle la lectura a esto? ¿De así es como lo debo de ver? ¿Cómo debo concebir esta situación? ¿A quién debo culpar? ¿A quién hago responsable? ¿Qué debo hacer? Hay muchas dudas, hay confusión en cuanto a ello. ¿Y cómo me quito este malestar? Es otra cosa con la que con lo que uno se puede estar lidiando, que personalmente estaba lidiando con ello. ¿Por qué Dios no me ha permitido progresar? ¿Por qué Dios ha permitido que otros sí? ¿Por qué yo, siendo con mayores capacidades que otros, cuando empezamos a comparar, por qué yo sí, yo no? ¿Qué está pasando? ¿Qué he hecho mal? Y comenzar a pensar, entrar en ansiedad, ¿sí? Hasta que totalmente la cosmovisión se queda desviada. Cuando digo cosmovisión me refiero a un sistema de creencias. Y el sistema de creencias, digo, entonces mi sistema de creencias probablemente esté mal y comienzo a hacer modificaciones, a cambiar de tal manera que no me doy cuenta y me comienzo a desviar de lo que verdaderamente es importante, de lo que realmente es verdadero. Y tengamos mucho cuidado con eso, hermanos, es muy, muy peligroso. Gracias a Dios que me ha permitido humillarme, arrepentirme de ello y entender que
si una mujer es bella, es hermosa, porque Dios lo ha querido así, o un hombre que es intelectual, que tal vez yo puedo pasar, pues tú un año estudiando un tema y pues ahora sí que el coco no me da, ¿verdad? No me da para entender, y otro en 2, 3 meses lo entendió rápido y comenzar a enseñar, a progresar. Bueno, es porque Dios lo ha querido así, así a Él le ha agradado. Y una de las primeras cosas que yo comenzaba a meditar es, bueno, esa es la parte que puedo tener, ¿no? Pero la parte en la que, bueno, mi cuerpo no es muy sano, que digamos, me enfermo con frecuencia. Y bueno, ¿y por qué a mí no a otro? Creo que esa situación todavía es más deplorable, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué yo me toca enfermar y pasar malestar y por qué otra persona no? Hasta que una pregunta, una idea, ¿y por qué yo creo que debo tener más que otro? ¿De dónde viene esa idea? Pues de un amor hacia mí mismo, un egocentrismo, donde no hay virtud en esa idea. ¿Por qué yo considero que yo sí debo progresar? ¿Quién soy yo para decir eso? Y llegó esa segunda pregunta, ¿quién soy yo? Si yo determino que yo progrese y otros no, yo soy el soberano, yo soy el Señor, yo soy el dador. No, estoy muy lejos y nunca lo seré. Pero ¿quién sí lo es? ¿Quién ha determinado eso? ¿Quién lo ha decidido? La respuesta ya la tenemos, pues minutos atrás hemos resuelto eso. Entonces comienzo a reparar lo que anteriormente pisoteé y pateé y ensucié mi sistema de creencias, darle nuevamente la estructura como debe de ser. Y una vez que tengo las bases bien asentadas, no voy a decir mágicamente, pero sí provisionalmente, de manera con gratitud lo puedo decir, afrontar la vida de una manera distinta, estar satisfecho, estar alegre, contento. No voy a decir todo el tiempo, porque todavía hay cosas que tengo que seguir trabajando, pero comenzar a afrontarla de una manera más favorable, una actitud positiva, diría el mundo, pero con mayor satisfacción, con una mejor expectativa de lo que debo, de lo que es la vida, de lo que debo esperar. Pero cuando digo de la vida, más bien voy a decir de lo que debo esperar de Dios. ¿Y qué es lo que espera Dios de mí? Pues esforzarme en creer en Él, conformar más mi corazón. Ese es el trabajo que me toca a mí. Y si Dios quiere que pase por el desierto una vez más, pasaré por el desierto una vez más. Pero yo no tengo por qué quejarme y decir por qué yo, por qué a mí y no a otro. Y qué falto de amor, ¿verdad? Es eso. ¿No dice Pablo que daría su vida por otros? Estoy muy lejano si me expreso, si respondo de esa manera, si estoy rezongando. Estoy muy lejos de llegar a esa estatura. De esa estatura cuando era pequeño, decía, ¿por qué, mamá, tengo que ir a las tortillas yo? Yo sé que en sus hijos no ocurre eso, ¿verdad? Pero en mi casa sí ocurría mucho. ¿Sí? Ahora no puedo decir eso. Ya tengo el conocimiento suficiente y tengo bastante tiempo, debería de una madurez. Sin embargo, sigue ocurriendo. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o mía? Bueno, pues aquí es mía. Sí, debo asumirlo. Sí, debo asumirlo. Y es lo que quiero invitarles hoy, hermanos, a asumir la responsabilidad que tenemos delante de un Dios soberano. Soberano, completamente en el control de todo y consciente de todo. Y queda a la perfección lo que meditamos, lo que se expuso la semana pasada, de que el Señor Jesús es consciente de nuestras necesidades, Él conoce bien nuestra situación, nuestras flaquezas. Él estuvo en situación de un hombre, ¿sí? Y no caigamos en lo que el mundo nos dice, que tienes que esforzarte más y ser emprendedor y haz la dieta del keto y tendrás un cuerpo y todo eso. No, eso, nosotros no vamos con ello. Si otros invitan, pues de acuerdo, ya te escuché, respeto lo que dices, pero yo tengo a lo mejor para tu vida, algo que realmente te va a dar verdadera satisfacción. Y espero que te libres de esos pensamientos demoníacos, porque lo que no es de Dios es el diablo, hermanos. Y todo aquello que nos expongan, que nos inviten, que no llegue a glorificar a Dios, va a glorificar
no directamente al diablo, pero si nos lleva a engrandecer nuestro orgullo, porque nuevamente, como decía en ese segundo sueño que tenía, pues era para mi propia gloria, no era engrandecer a Dios. Pero ahora qué gran honor, como dijo el hombre Martin Lloyd Jones, que él estaba de alguna manera destinado, ¿no?, por todas sus virtudes que tenía como doctor, pero él decidió ser un médico espiritual. Dice, yo no abandoné nada, más bien yo tengo el gran honor de servir a Dios. Él me ha dado esa oportunidad. Eso es gratitud, lo que da el creyente, siempre estar agradecidos. Spurgeon le dicen muchos de sus mensajes, cada situación adversa debe ser un motivo de oración, y como dice el apóstol Pablo, cada petición debe llevar gratitud. Se fija cómo va todo conectado, y todo esto es estas enseñanzas es para tener una experiencia cristiana pues más satisfactoria, correcta, alegre, y cuando nos comportamos de esa manera es evidente, hermanos, es evidente. Y si no hay algo fragante, algo que realmente vuela, un olor espiritual agradable, pues va a llegar la lima del Señor y va a comenzar a limar las asperezas y a darle, y a darle, y a darle. ¿Sí? Eso va a ocurrir hasta ser más conformados a ese molde, a esa forma en que debemos ser más y más. Hay un pasaje, un extracto que me gusta mucho del libro del Tratado de Teología de Thomas Watson, hablando de las providencias. Dice, hay que confiar en Dios cuando sus providencias parecen contradecir sus promesas. Dios había prometido darle la corona a David, hacerle rey, pero la providencia se oponía a su promesa. David fue perseguido por Saúl y corrió el riesgo de perder la vida, pero durante todo ese tiempo su deber era confiar en Dios. De nuevo, hermanos, su deber, su diligencia, su tarea, su función, su deber era confiar en Dios. No dice, haz eso, aquello, es confiar, confíen. Por favor, dice Thomas Watson, fíjate que el Señor a menudo trae a cumplimiento sus promesas mediante providencias adversas. Dios prometió a Pablo las vidas de todos los que iban con él en el barco, pero su providencia parecía ser muy contraria al cumplimiento de su promesa, ya que los vientos soplaron y la nave se rajó y se rompió en pedazos. Así cumplió Dios su promesa. Todos llegaron a salvo a la orilla sobre los trozos del barco roto. Conclusión: confía en Dios cuando sus providencias parezcan totalmente contrarias a sus promesas. Y esto es algo que ocurre muy a menudo. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre. Damos pues por la oportunidad, el tiempo de meditar en este atributo. Y mayormente, Señor, pues como hemos mencionado, no es algo que desconocíamos, pero era importante recordar que meditar en tus atributos para aplicarlo en nuestra vida. Señor, qué importante es que no solamente seamos oidores, sino hacedores, Señor,